Viento Recio presenta No a las adicciones. Conducido por Juan Francisco Rivera y Emma Martínez. Un programa en el que traemos información, comprensión y ayuda. Con testimonios reales de vidas transformadas por el amor de Dios. No a las drogas de diseño. Alcohol. Heroína. Antidepresivos. Cocaína. Sexo ilícito. Adicciones que traen como consecuencia la sobredosis. Soledad y depresión. Cárcel. Enfermedades. E incluso la muerte. La Biblia nos enseña: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. No a las adicciones. ¡Te esperamos! ¡Sé libre! ¡Comenzamos! Bueno, pues muy buenas tardes, audiencia de Viento Recio. Aquí estamos de vuelta en un siguiente programa, No a las adicciones. Pues queremos dar primeramente la bienvenida a Luis, que nuevamente nos acompaña en ese programa, porque queremos recordarte que es la segunda parte de La lucha está en la mente. Y hemos pedido a Luis que nos acompañe para poder seguir ese programa, que sea más emocionante y sobre todo que nosotros podamos explicar bien ese tema que es muy complejo, pero sobre todo para que haya un fruto en la vida de las personas, ¿no? Así es. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Emma, y buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez y bueno, nos sentimos pues muy contentos. Me siento muy bien y agradecido al Señor de poder estar aquí, poner mi granito de arena, pues en lo que pueda, ¿no? Así es. Qué bueno. Nos encanta tenerte aquí. Es que eres de la casa. Tú ya eres de la casa. Ya sea delante de cámara o detrás, porque él tiene mucho que ver con el programa que estamos grabando. Él tiene mucho que ver con ello. Así que también te damos las gracias porque el Señor te está usando. Pues que me siga usando porque Amén. La verdad que me siento bendecido y es un gozo, ¿no? De parte de Dios. Amén. Claro que sí. Pues nada, como bien ha dicho Juan, vamos a iniciar un siguiente programa, pero no antes sin dar la bienvenida para todos aquellos que nos estáis escuchando y que nos estáis viendo. Daros la bienvenida para aquellos que nos estáis escuchando a través del canal de radio en la 101.3 de la FM, tanto para Murcia como para sus alrededores. También queremos daros la bienvenida para aquellos que nos estáis viendo a través del canal de YouTube, youtube.com/vientoreciortv, y como en cada programa os comentamos, darle a me gusta, darle a suscribirse al canal para que no os perdáis ninguno de los programas. Y también queremos dar la bienvenida para aquellos que nos están viendo a través del canal de televisión, desde Viento Recio, en el canal 47 de la TDT. Y como siempre también daros la bienvenida y agradeceros que estáis ahí para aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook, Instagram o a través de la página web www.besaidamat.com o besaidamat.es. Daros también 2 números de teléfono por si necesitáis cualquier tipo de ayuda, que nosotros estamos aquí para poder ayudaros, o incluso si queréis que toquemos algún tema en el futuro que tengáis pues alguna duda,
pues mandar un WhatsApp al número de teléfono 639-138-067 o también al 631-459-833. Así es, con mucho gusto, pues estaremos encantados de poder ayudarte y cualquier cosa que necesites, pues no duden en llamar, pues aquí estamos, preguntas, dudas. Pero bueno, vamos a empezar primero con nuestra la sección de noticiero, noticias. ¿no? Noticiero, claro que sí. Noticia que Nada, dale paso. Adelante. Y hoy vamos a traer una noticia diferente pero relacionada. Es decir, muchas de las personas que son adictas también están en depresión. Esta mujer habla de que celebra el haber superado la depresión con la ayuda de Jesús. Y concretamente, a lo largo de todo lo que es la noticia, quiero resaltar algo que ella dijo. La mujer comparte un versículo concreto, que es Juan 8:32. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el versículo que ella se acogió, lo interiorizó, cambió su mentalidad y con ello pudo cambiar su vida. Superó la depresión, pero como ella dice, gracias a la ayuda de Cristo. Ella dice también, hay libertad en Jesús de cada trauma, adicción y lucha. En Él eres más que un vencedor. Esas son palabras textuales de esta mujer que ha vencido a la depresión y menciona concretamente trauma, adicción y lucha. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, yo cuando estabas ahora mismo leyendo este versículo, que precisamente es cabecera del programa, Amén, así es. y con una voz al final imperativa que dice, sé libre. Amén. Sé libre, bueno, solamente esa voz imperativa la puede dar Dios. Dios es el único que puede expresar esto con poder y puede traer libertad. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer para obtener esta libertad? Conocer la verdad, conocer a Cristo, tener un encuentro con la palabra, un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Jesús, y eso es lo que nos va a hacer libres del pecado, libres de ese señor, al que nosotros estábamos sirviendo, que era el diablo. Cristo nos compra con su sangre y nos hace siervos de la justicia. Y nos dice que presentemos nuestros miembros ya no a la inmundicia, sino para santidad, como instrumentos de santidad. Entonces, bueno, la cabecera para mí es un versículo muy bonito, muy especial, y es una realidad espiritual que hemos experimentado y que seguro que vamos a seguir experimentando en otras áreas de nuestra vida. Sí, la verdad que sí que es especial, porque esa mujer, de pasar de estar mal a estar... La palabra clave es libre, porque yo imagino todo lo que ha podido pasar esa mujer con esa dependencia de lo que estaba ella tomando, y de decir hasta aquí he llegado. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Pero hay algo que me venía ahora muy importante. Yo te voy a hacer una pregunta, audiencia. ¿Tú crees que Jesús puede hacer ese milagro en tu vida? Yo no sé de qué te está dependiendo, yo no sé cuál es tu problema, pero realmente el problema no importa. Lo que importa en esta tarde, noche, es, ¿tú crees? Porque esa mujer creyó. Así es. Esa mujer creyó. ¿Y sabe lo que le hizo ese de creer en Jesús? Le hizo ser libre. Amén. Y eso es algo que no tiene precio. Es una libertad que sí que tiene un precio, que se compró a precio de sangre, y ese fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue Jesús, que por obediencia fue a morir en la cruz por mí y por ti, para que tú seas hoy mujer, hombre, hijo libre. Amén. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú crees? La verdad, Juan y Emma,
es una pregunta que Jesús mismo le hacía a las personas que se acercaban a él cuando querían recibir algún milagro, ¿verdad? Hay un ciego que le dijo, ¿tú crees que puedo hacer esto? Y dice, sí, Señor. Y así, pues conforme crees, Así es. te será hecho. Por eso la importancia de creer y por la importancia de predicar la palabra, ¿no? Porque este es el medio que Dios ha establecido para que la gente pueda creer. No en una experiencia, bueno, yo he creído que Dios... No. Basado en la predicación del Evangelio. Es por medio de la predicación, el escuchar el Evangelio, que viene fe en nuestra vida y esa fe puesta en obediencia a la palabra de Dios que nos lleva al arrepentimiento, su bondad, pues es que podemos decir, sí, yo creo que puedes hacer esto. Y bueno, no es porque nosotros podamos creer, sino por esa fe que Dios nos ha dado y que nos permite acercarnos a Él. Quiero resaltar que hizo una publicación en Instagram y en el pie de foto puso lo siguiente. Entré y salí de terapias desde que era adolescente. Leí muchos libros de autoayuda. Tomé antidepresivos. No los dejé de un lado, estas cosas, pero lo que más he crecido y ha sanado ha sido porque elegí entregar mi vida a Jesús y no he tomado ningún antidepresivo desde entonces. Es decir, esta mujer desde que era adolescente intentó salir de la depresión con determinadas herramientas que ella tuvo a su mano, pero ninguna pudo sacarla y liberarla, sino cuando llega a Cristo, cuando entrega su vida a Cristo mediante el creer en la verdad, que es creer en Cristo. Es un testimonio de una vida real para que os sirva a vosotros de que esa es la herramienta para poder salir de la depresión, de la adicción, de cualquier trauma, y es entregar tu vida a Cristo. Bueno, la verdad que, fíjate, la depresión puede causar estragos. Pues hay gente que bueno, lleva una vida aparentemente normal y bueno, puede sufrir alguna depresión y puede estar un poco... Pero hay personas que esa depresión les ha llevado pues, a vivir pues, de una manera, bueno, podemos pasear por cualquier ciudad de España o del mundo, si nos estás viendo desde otra parte del mundo, y puedes ver personas en la calle que no tienen ningún tipo de adicción, yo las he conocido, ni a drogas ni alcohol, pero tienen la autoestima tan baja, piensan que están tan por debajo de lo que el nivel de la sociedad exige, que no, bueno, se han limitado a tener esta depresión y a estar, pues así. Otros, pues la depresión les ha llevado a cometer, pues... Locuras, ¿no? Locuras. Y es un problema muy grande. Fíjate, yo cuando estabas hablando de esta mujer, me venía un ejemplo también de una persona que... el endemoniado gadareno. Y la depresión es un problema espiritual. No es solamente mental, que sí que lo es, porque te afecta a la mente, a tus pensamientos, pero es un problema espiritual, ¿no? Y este hombre tenía un problema espiritual, el gadareno. Fíjate que nos enseña la palabra de Dios que estaba entre los sepulcros. Me gustaría deciros dónde viene, en Mateo 8, del 28 al 34, y en Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 20, lo podéis leer. Pero Jesús pasó a la tierra de los gadarenos y dice que había un endemoniado desde hace mucho tiempo, dice que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Y cuánta gente vemos así en la calle, sin ropa, endemoniados, en una depresión grande, de estar totalmente, bueno, su mente totalmente ida, ¿verdad? Porque eso ya es la depresión llevada casi al extremo, ¿no? Y dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, ¿no? Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas, con grillos, y rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Cuántas personas hay que por la depresión están en los psiquiátricos atados? Así es. ¿Cuántas personas hay que por la depresión llevada al extremo
están, y como este hombre hiriéndose con piedras, ¿verdad? Es una cadena muy gorda. Y bueno, Jesús quería traer liberación. Bueno, dejando aparte esta noticia que ha sido enriquecedora, volvemos al punto que enlazamos con el programa anterior, que estábamos en el tema de la batalla está en la mente. Así es. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio, que nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos un reflejo de lo que primero está en nuestra mente. Eso está su reflejo en Filipenses 4 del 8 al 9. Y estuvimos viendo también que la ciencia también verifica esta verdad. Estuvimos viendo que hay una parte de la ciencia que estudia que los pensamientos van antes de la acción y son lo que pensamos. Así es. Estuvimos viendo además que el único que puede cambiar esos pensamientos negativos, esa mentira que nace en nuestro cerebro, es Cristo Jesús. Cuando vienes a Cristo Jesús, entregas tu vida, lo primero que hace es cambiar tu manera de pensar. Y nos quedamos ya viendo también qué es lo que se tiene que hacer, cómo actuar ante unos pensamientos que no vienen de Dios. ¿Verdad? Nos quedamos viendo hoy en puntos suspensivos, en sus puntos suspensivos. Ahí está. Luego estuvimos con el testimonio de Juan. Sí, efectivamente, Así fue es. un gran testimonio. Doy las gracias a Dios por tu vida. Y Así es. ¿qué voy a decir yo? Bueno, si no lo has visto, si estás has sintonizado el programa por primera vez, pues mira el programa anterior que tenemos el testimonio de Juan, y lo podemos disfrutar y bueno, como Dios también cambió su manera de pensar. Así es. Así que es. bueno. La gloria para Dios, siempre. Amén. Y bueno, vamos a empezar en Romanos 12, 2. Y ya vamos con la otra fase de la moneda, ¿verdad? Como diciendo, La otra parte de la moneda, sí. Para poder, digamos, afrontar esos malos pensamientos, ¿no? Lo que viene a nuestra vida. Y cuidado, yo no estoy hablando solamente de las personas que no conocen a Dios, sino las personas que conocen a Dios también. Porque la lucha es para todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos lucha. Seamos cristianos o no seamos cristianos, ¿verdad? Sí. Claro. Eso todos pensamos. Y los malos pensamientos, por desgracia, todos los tenemos. Ahora está la cosa, cómo combatirlo, cómo desecharlo. Cómo hacer frente. Y sobre todo, cómo llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Esto es la clave de todo. Los pensamientos que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, pienso mal, sí que es verdad que pienso mal de mi hermano o lo que sea. Señor, por favor, me pongo delante de ti, me pongo de rodillas, quítame ese pensamiento, yo lo llevo delante de ti, yo no quiero pensar mal. Hablamos de algo real, no hablamos de una fábula, ¿verdad? Una realidad, ¿no? En Romanos 12:2, bueno, vamos a leer el 1 y el 2, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí que nos está diciendo, ahí está hablando para los cristianos, cuidado, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, pensamiento correcto delante de Dios, ¿no? Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y ahora vamos más adelante, en el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí nos está diciendo, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hay que hacer para comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Por primer lugar, para comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que leer su palabra, si no, no vamos a saberlo nunca. Eso para empezar, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios nos va a revelar quién es Cristo y el deseo de Dios para nuestra vida, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente, en el 12:2, lo voy a leer, dice: no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Ahí está hablando de una separación. Si tú quieres hacer la cosa correcta, no mires lo que hace el mundo. Eso es lo que está diciendo. Más bien,
entrega tu vida a Dios, entrega tu vida a Cristo. Dejen que Dios le transforme en nuevas personas. Permite que Dios entre en tu vida. Permite que Dios entre en tu mente y en tu corazón. Permite que Dios tome el control de tu vida para que te vaya bien. Permite que Dios tome el control de tu vida para que tú puedas dejar la situación donde tú estás metido, sea lo que sea, droga, alcohol, sexo, lo que sea. Permite que Dios entre en tu vida. Hemos hablado ahora mismo del tema de lo que son la depresión. La depresión, ¿no? Sí. Esa mujer permitió que el Señor tome ese control de su vida. Amén. El resultado que fue, sé libre. Y eso es lo que estamos hablando, sé libre. ¿Cómo? Permite que Dios entre, permite que Dios tome el control. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Es decir, cuando tú permites que el Señor entre en tu vida, entonces tú entenderás muchas cosas que tú hasta ahora no llegas a entender. Cuando tú permites que Dios tome el control de tu vida, cuando tú hagas la palabra real en tu vida, cuando tú crees que eso es verdad, entonces hay un fruto bueno para ti, ¿verdad? Así es. Y ahí yo quiero recalcar una cosa. Después que hemos visto eso, hay dos caminos, no tres caminos. El tercer camino es una mentira, dos caminos, ¿verdad? Uh-huh. Está el cielo, está el infierno, ¿verdad? Sí. Está el pensamiento bueno, está el pensamiento malo. O sea que la media mentira no, eso no existe, ¿verdad? Es mentira o es verdad. Yo quiero recalcar eso porque tres caminos no hay. El tercer camino que dice, bueno, pues puede ser que no. O sale, o entra o sale. No hay otra manera. No voy a estar haciendo las dos cosas a la misma vez. No, eso es engañarte. Por eso te digo, eso es importante. Y yo quiero empezar con punto 1 de los dos caminos. El pecado controla la mente. ¿Sí? Uh-huh. De acuerdo. El pecado Estamos controla la mente. totalmente de acuerdo. Esto es fácil, solamente te deja llevar. Me quiero drogar, pues voy y me drogo. Quiero jugar a la máquina, voy a jugar a la máquina. Quiero hacer esto, Eso no tiene ninguna complicación, ¿no? Solamente dejarte llevar porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero, ¿a qué lleva? Lleva a un mal camino, lleva a un fruto muy amargo, ¿verdad? Lo que es dulce después se vuelve amargo. Lo que parece dulce no es, pero lo que parece dulce luego se vuelve amargo. Porque es una mentira, lo que dice Emma. Es algo que no es real. Es lo que te va a llevar a hacer lo que tú no quieras hacer. Segundo punto. Dejar que el Espíritu Santo controle tu mente. ¿Cuál punto quieres estar tú? El segundo. Yo creo que es mejor, ¿verdad? Eso es cuando lo que le pasó precisamente a esa mujer salió de esa adicción que tenía, cuando ella permitió que Dios entrase en su vida, cuando ella permitió que el Espíritu Santo controle su mente. Es decir, Señor, no puedo más. Lo repito, parece que no, es que es así, no hay más. Es fácil, es sencillo, solamente uno tiene que reconocer su condición, ¿verdad? También Sí. eso es muy importante. Sí, es que no hay La más. base, Reconocer eso tu condición, ese es el inicio del programa. Reconocer nuestra condición. Dejar que el Espíritu Santo controle tu mente. No permita que el pecado controle tu mente. ¿Por qué? Si el pecado te controla, al igual que Caín el pecado le controló a Caín, cuando el Señor le dio la oportunidad de salir de donde él estaba, Caín, sal de ese pensamiento antes que te vaya mal. Pues no, Caín escogió el pecado y esto lo llevó pues a un final muy malo, ¿no? Fue echado, ¿no? ¿Verdad? Y Caín decía, grande es mi castigo. Sí, tu castigo será grande, Caín. Pero el Señor también dice una cosa, yo te di la oportunidad. El Señor siempre da la oportunidad. Yo te di la oportunidad de salir, yo te di la oportunidad de cambiar.
Como decía Luis antes, el Señor está cerca de tu pensamiento, está cerca de ti para que tú no hagas ninguna locura. Pero cuando nosotros no lo dejamos, eso es tremendo, eso puede llevar... Yo me acuerdo cuando estaba metido en este mundo de la ludopatía, yo sabía que el Señor estaba cerca de mí. Y estuve muy cerca de la muerte. Pero aún así, el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó de esto. Amén. Yo supo decir, Señor, por favor, si no me saca de aquí, yo ya no sabía dónde ir. Y Él tuvo compasión de mi vida y me sacó de ahí, ¿no? Pero cuando tú permites que Él controle, Él no te va a obligar. No, sería muy fácil entonces todo. No. ¿Para qué la cruz? Todo sería vano, ¿no? El Señor fue a la cruz voluntariamente. Amén. Y tú tienes que entregar tu vida voluntariamente. Esa parte no toca a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si el Espíritu Santo controla tu pensamiento, esto es vida y paz. Jesús dice en Juan 14:27, lo voy a leer. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo, porque yo estoy contigo. Yo no te voy a dar la paz que da el mundo, yo te doy mi paz. Una paz interior que eso te va a hacer descansar. Así es. Y mira, y en Juan 7, que me gusta mucho ese versículo, porque es una realidad, ¿no? Yo creo que ven en Juan 7. Cuando dice en su interior corre río de agua viva. ¿Cuándo? Bueno, es cuando Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrá río de agua viva. Eso se llama descanso. Descanso en la mente. Tú te imaginas luchando contra tu mente, ay, no puedo hacer esto, que ahora esto, si hago esto me vas a ir. Tú te imaginas, es que yo he pasado por esto, eso es tremendo. Ahora cuando uno está en Cristo y descansa, y no viene malo pensamiento porque enseguida tú lo desechas, porque eso es un trabajo. Cuando tú ya llevas caminando con el Señor, los pensamientos, cuando tú ya te acostumbras a desechar los pensamientos, automáticamente lo vas a desechar, ¿verdad? Porque tú sabes que no le agrada a Dios. Claro, es un proceso, pero uno madura y uno va creciendo y uno ya aprende a decir, no, eso no es bueno, y lo desecha enseguida y no hay consecuencia, ¿verdad? Y es muy importante esto, ¿no? Llevar todo pensamiento, lo repito otra vez, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es la única manera de poder descansar, ¿verdad? Así es. En Mateo 4 vemos que Satanás lo intenta no una vez ni dos, sino 3 veces. Es decir, el pensamiento no te va a venir solamente una vez, te va a venir tal vez 2 veces, 3 veces, 4 veces. El pensamiento negativo no te va a venir una vez. Por lo tanto, tú tienes que estar preparado con esas promesas de Dios, haberlo interiorizado para combatir lo que son esos pensamientos. Es más, decirlos en voz alta. Cuando te venga un pensamiento de yo no puedo dejar la adicción, yo puedo. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo que me fortalece. Combatir esos pensamientos con lo que es la palabra. ¿Y la palabra qué es? La espada del Espíritu. ¿Sí? Jesús es la palabra. Jesús Amén. es la palabra. Jesús Amén, es así el Logos y bueno, y nos enseña mucho. La verdad que esa parte de la tentación de Jesús, en la cual Jesús no pecó, porque no puede pecar, en su naturaleza él no entra en pecado, ¿verdad? Lo que pasa es que Satanás intentó tentarle, ¿no? Correcto. Por eso es poderoso para socorrer a lo que es tentado, ¿no? Porque él mismo nos dice la palabra que él mismo padeció siendo tentado. Pues ahora es poderoso para socorrernos, porque somos tentados, ¿no? Y fíjate, el diablo lo quiso tentar con 3 cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Amén. ¿Verdad? Con cosas con las que nos van a tentar a nosotros.
Y son las cosas que debemos de tener cuidado, ¿no? Y yo sí que quiero añadir algo que tenía pues, en mi corazón. En 2 de Corintios capítulo 11, Pablo hablando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Dice, ojalá me lo toleraseis un poco de locura. Dice, porque os celo con celo de Dios. Preciosa palabra. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, y es el mismo tentador que intentó tentar a Jesús, es la misma tentación que la serpiente metió a Eva, ¿verdad? Con el mismo fin, apartarla del propósito. Claro, como la serpiente con su astucia. Debemos de conocer las artimañas del enemigo. El ladrón, la serpiente antigua, ha venido para robar, para matar, y destruir. Para destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida. Dice, vosotros, con su astucia engañó a Eva, la serpiente, dice, vosotros, hablando al pueblo de Dios, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y eso es lo que quiere el enemigo, destruir al pueblo de Dios, destruir a los hijos de Dios y sus sentidos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que oímos, esos sentidos sean extraviados. Quiere confundirnos, ¿verdad? Para que nosotros nos extraviemos de la fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿no? Y bueno, la preocupación de Pablo es sobre aquellas doctrinas, ¿verdad? Esas corrientes de pensamiento que van en contra de la palabra de Dios y del evangelio de la gracia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la serpiente antigua, como podemos ver en Génesis capítulo 3, dice que, bueno, vino a Eva, ellos estaban en una naturaleza santa, sin pecado, sin mancha, imagen y semejanza de Dios de una manera cristalina, cosa que nosotros seguimos a imagen y semejanza de Dios, pero de una manera corrompida por el Correcto. pecado. Pero no hemos perdido totalmente la imagen de Dios en nosotros. Así es. Pero vemos que esta mujer se acercó, bueno, Dios le dio la prohibición de que no comieran del árbol, del bien y del mal, ¿verdad? Para que no murieran. Y estaba allí la serpiente, ¿verdad? Y dice, con que Dios os ha dicho, dice, bien sabe Dios que como comáis de este fruto, ¿verdad? Seréis igual a Él, conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Y seréis iguales a Dios. Entonces, bueno, vemos, la mujer vio el fruto que era codiciable, lo tomó y comió. ¿Por qué? Porque en su corazón deseaba, anhelaba ser igual a quién. A Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema del hombre. De siempre. Quiere ser su propio Dios. Así es. ¿Verdad? Y vemos, igual que la serpiente engañó a Eva con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hoy nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Y ya para cerrar un poco este pensamiento que yo tengo, 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, el propio Juan, ¿verdad?, el apóstol, nos enseña un consejo a padres, a hijos, a ancianos, ¿verdad? A todos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Todas las cosas son de Jesús. Dios le ha hecho heredero de todo, pero ¿qué le va a dar a Satanás? Nada. Le ofreció el mundo, pero sí. Pero aunque él era el príncipe de este mundo, él es el príncipe que opera en este mundo, pero no. Dios, el mundo de Dios no está aquí. Bueno, el reino de Dios está en nosotros. Claro que Dios quiere hacer todo nuevo. Dice que con la misma gloria con que vamos a ser nosotros glorificados, así la creación misma va a ser transformada. Así es. Con la misma gloria. O sea que, bueno, no nos vamos a quedar en este mundo. Menos mal. No.
Pero dice, bueno, no quiero perder el hilo, las cosas que están en el mundo, dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, provienen del Padre. No provienen del Padre, perdón, sino del mundo. Y el mundo pasa, lo que bien dice Emma, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Una advertencia. Cuidado que nuestros sentidos no sean extraviados. Que al igual que engañó a Eva, no puede engañar a nosotros. Que al igual que intentó tentar a Jesús y no pudo, porque Jesús no puede pecar. No podía pecar. Porque es hijo de Dios, es Dios. ¿Verdad? Nuestros sentidos pueden ser extraviados. La diferencia y un arma que tenemos es que Cristo está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, no con sangre ajena de machos que cubrían temporalmente el pecado, sino con su propia sangre se ha presentado en el lugar santo, ¿verdad? Como sumo sacerdote para interceder por nosotros. Y él, habiendo sido tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo no quiero añadir nada más. Precioso. Así es. Precioso. Así es, sí. Entonces, una vez que ya hemos detectado que los pensamientos, que hay pensamientos que no son nuestros, que son pensamientos negativos, que ya una vez que ya lo hemos detectado, una vez ya que hemos combatido con la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer ahora? Llenarse de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo puro, es decir, llenarse cada día aún más de la presencia del Señor y aún más de su palabra. Así es, así es. Porque uno no puede estar combatiendo todos esos pensamientos buscando una vez del Señor, una vez a la semana, sino eso es un día tras otro. Eso es un caminar diario con el Señor y su palabra. Por lo tanto, coger esa palabra, llenarte, rodearte, crear un nuevo camino, crear una nueva red de pensamiento para que tú puedas pues salir victorioso y que esos pensamientos negativos los deseches a la primera. Así es. Sí, la palabra es alimento. Y si no nos alimentamos la palabra, morimos. Así no tiene mucho. La palabra es alimento y necesitamos alimento para afrontar el día a día y tomar las decisiones correctas y desechar todos los malos pensamientos y no ser engañado por el enemigo, ¿verdad? Porque va a venir. Y yo quiero terminar con un versículo que antes he dicho, dice, y vosotros, estando muertos, eso viene en Colosenses 2:13, y vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, a nosotros, que no amamos nosotros antes, tú, en esta tarde que te encuentras aquí esta noche, dice, en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta y decreto que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que nos habla un poco Luis en esta tarde, ¿no? ¿Verdad? Cuando Jesús hizo eso. Es decir, que tú has hecho todo esto, no te preocupes, yo voy a pagar por ti. Y a partir de hoy, aceptando el sacrificio de Jesús, creyendo lo que él ha hecho, entregando tu vida a él, eres un hombre y una mujer libre. Porque yo pago por ti. Amén. Se acabó las adicciones, se acabó la mala vida, se acabó los malos pensamientos, no se acaba, siempre viene. Pero ya tengo un arma con quien desechar la verdad. Y esa arma se llama Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo que obra en tu mente y te dice, no, esto fuera. Y esto se desecha fuera. ¿Por qué? Escrito está. El Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Amén. Amén. Y es así es. Por eso mi ánimo es ser libre. Porque hoy es posible. Por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, así es. Pues bueno, ¿qué os parece? Yo quiero dar un último apunte, que muchas veces cuando nos vienen esos pensamientos negativos, puede ser que
te bloquees, que no te venga ninguna palabra concreta, que no te venga nada, pues yo tengo un pequeño consejo para cuando te bloquees y ese pensamiento negativo esté rondando tu cabeza, y es adora. Amén. Y ora en todo momento y en todo lugar al Señor, porque la adoración también combate los malos pensamientos. Así es. La adoración hace, mientras que tú estás adorando, tú estás alabando el nombre del Señor, esos pensamientos se van a ir yendo, se van a ir deshaciendo. Eso es la clave. Porque eso es una manera también de combatir los malos pensamientos. Entonces la adoración, adora en todo momento, adora en todo lugar, que eso no se trata tampoco que saques la guitarra en ese momento, sino tú solo en tus pensamientos, adora al Señor. Así es. Y bueno, la verdad que si queréis terminamos con una oración, ¿no? Me gustaría que, ya que Luis nos acompaña en esos dos programas de la mente, me gustaría que orase por la audiencia. Y adoremos. Oramos y adoramos. Eso. Y adoramos. Pues sí, pues gracias Jesús, que tú, Señor, quieres traer vida, quieres traer libertad a los corazones. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias que tú sigues perfeccionando una obra que has empezado. Y sabemos que cuando estemos contigo vamos a estar perfectos. Y en esto nos gozamos, ¿verdad? En esto estamos contentos. Te pedimos por todas aquellas personas que nos han sintonizado, que nos han escuchado, por los que nos van a escuchar también. Señor, que haya sido de provecho pues esta palabra, que Dios obre. Te pedimos, Señor, que obres, que tengas misericordia. Queremos depender de ti cada vez más y te damos las gracias, Señor, por esa armadura que tú nos has provisto y que debemos de revestirnos de ella cada día. Así es, Señor. ¿Verdad? Cada día. Para estar firmes contra las acechanzas, para batallar, para defendernos, para cubrirnos, porque el enemigo quiere robar, matar y destruir. Y Así que es. una vez, dice tu palabra, habiendo acabado todo, pues estar firmes. Pero firmes porque en ti estamos firmes, Señor. Amén. Pues te damos las gracias, Dios, gracias por la vida de Juan, de Emma, por esta emisora, por esta iglesia, Señor, que tú sigas bendiciendo y añadiendo a los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Te lo Señor. pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso. Bueno, testimonio, pues sí, ahora lo pasaremos al testimonio, pero ya no vas a estar en la segunda parte, Luis. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y decirte que no es la última vez, ¿verdad? Vas a volver. Esperemos que sí. Si Dios Va a lo permite. volver, va a volver. Y no solo así como ayudarnos con la palabra, sino también con testimonio. Queremos también que un día venga para la segunda parte y centrarnos Venga. en algo también de tu testimonio, ¿vale? Aquí está. Es de la casa, no está invitado, si él Ok. puede venir y pasearse. Bueno. Bueno, pues entonces, nada, vamos a la segunda parte en 5 segundos y volvemos. Hasta ahora. Ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa y como podéis estar viendo, hoy tenemos a alguien especial. Se llama Isa, forma parte de nuestra iglesia y ella tiene un gran testimonio que nos puede ayudar a muchos de los que lo vamos a escuchar y a ver. Isa, ¿cómo te encuentras? Pues hoy, gracias a Dios, me encuentro muy bien porque mi vida ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, cambió en su momento y sigue cambiando, ¿no? Así es. Entonces, pues yo hoy soy una mujer que me siento con la paz de Dios, me siento una vencedora, sé que el Espíritu Santo ha hecho una obra y está haciendo una obra poderosa en mi vida y vivo muy agradecida al Señor por todo lo que viví y de todas las cosas que el Señor me libró en su tiempo y me sigue librando. Amén. Porque en el Señor siempre tenemos que ir venciendo cosas y creciendo en Él. Amén. Así es. Isa, antes de empezar a profundizar en tu testimonio, vamos a poner un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando. Muy bien. Y es que Isa
no tuvo una adicción propiamente dicha a determinada sustancia o determinada X, sino que ella tuvo una depresión. Y como hemos visto en la primera parte del programa, la depresión y la adicción en muchas ocasiones van relacionadas. Así que queríamos centrarnos en esa parte de lo que es la depresión, que la gente que nos esté escuchando se sienta identificada y pueda, pues que pueda pasarle lo mismo que le pasó a Isa, que es ser liberada de lo que es la depresión. Muy bien, Isa, pues vamos. ¿Cómo estaba tu corazón antes de llegar a Cristo, antes de lo que es la depresión? ¿Cómo te encontrabas? Bueno, pues yo era una ama de casa, con mi marido, con mis hijos, con una vida normal, estable, y aparentemente no tenía problemas ninguno, ¿no? Pero sabemos que en la vida cotidiana, pues muchas veces tenemos problemas, tenemos cosas que hemos pasado o que estamos pasando y a lo mejor no sabemos enfrentarlas, no sabemos resolver esos problemas, esas situaciones, las vamos guardando en nuestro interior y se convierte, pues, como si dijéramos, en esas cosas sin resolver que se van quedando de nuestro pasado en nuestro interior. Y claro, llega un momento que estamos tan llenos de tantas cosas, de tantos problemas, de tantas situaciones, que no hemos tenido a lo mejor la valentía, la sabiduría o la capacidad para enfrentar y resolver, que llega un momento que explotamos. Y dices tú, en sí no era un problema, era un cúmulo de muchos problemas y de muchas situaciones que yo a lo largo de mi vida he ido viviendo desde mi infancia hasta que yo realmente entré en una depresión fuerte, una depresión donde yo nunca había tenido depresión. Yo había vivido situaciones complicadas en mi vida, situaciones feas en mi vida, en mi infancia, pero bueno, la había echado, como si dijéramos, la había borrado de mi mente o en el olvido, pero eso no significaba que esas cosas estaban resueltas. Esas cosas estaban ahí y afectaban mi vida interior. A lo mejor en mi forma de vivir en la vida diaria, en los síntomas de mi comportamiento, pues se veían, porque cuando una persona no resuelve sus problemas, sus situaciones, pues son personas que terminan detonando con ira, hablando mal, gritando, no saben lo que pasa en su vida, pero su vida está, como si dijéramos, llena y ya no puede más. Y no tenemos el dominio propio para saber enfrentar las cosas en el día a día de nuestra vida. Entonces, pues llegó un momento que yo estaba bien, aparentemente bien, y una noche me acosté a dormir y cuando me levanté por la mañana, pues mi cuerpo, mi mente tuvo una transformación en el sentido de que yo me desperté, no sabía si había hecho de comer, no sabía si había llevado a mi hijo al colegio, me puse a cocinar, no sabía si había hecho esto, si no lo había hecho, si le había echado a la comida, y una ansiedad dentro de mí que parecía que mi cuerpo iba a estallar. Y yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué me pasa? Yo en la vida había experimentado una sensación de tanto agobio en mi interior y como si mi mente estuviera, no sé, fuera de mí. Yo no podía controlar mi mente iba a una velocidad que yo no podía controlar ni podía dominar. Entonces yo empecé a llorar, llevé a mi hijo al colegio. Ese día recuerdo que no sé ni cómo los pude levantar porque eran todavía pequeños, iban a preescolar, uno de ellos iba a preescolar, y recuerdo que lo llevé uno al colegio y al otro al parvulario, al preescolar, pero yo decía, Señor, pero si yo no sé cómo estoy conduciendo el coche, yo no sé, una cosa como que yo no podía controlar mi vida ni podía controlar mi mente, y nada más que tenía ganas de llorar y de llorar. Y yo me fui a mi casa y estuve 2 o 3 días pasándolo muy mal y yo no quería buscar a nadie. No quería hablar con mis padres, no quería decírselo a las partes de la familia de mi marido. Yo intenté quedarme sola en mi casa e intentar resolverlo yo. Pero qué va, aquello cada vez iba más. Yo parecía una bomba de relojería por dentro que en cualquier momento mi cuerpo iba a estallar. Entonces, pues nada. Pero un momentito, ¿por qué no se lo quería contar? ¿Porque no estaba segura? ¿Porque nada...? Pues por lo que estamos hablando, porque cuando no estamos en el Señor, realmente la gente que tenemos alrededor nuestro está, pero no está, y terminas desconfiando de todo el mundo, porque en el mundo la gente intentan ayudarte, pero no pueden, no están preparados, te terminan fallando. Y yo tenía miedo de abrir mi corazón, me daba
cosa de ir, por ejemplo, en mi caso, mi madre trabajaba, yo en mi infancia no tuve tampoco mi madre y yo hemos tenido una relación así fuerte de confianza. Sí. Los padres de antes no son como los de ahora los padres se preocupan de hablar con los hijos, de estar ahí, y en mi tiempo eso no, por lo menos en mi situación no. Mis padres eran muy trabajadores, han sido muy luchadores, pero no han sido padres a lo mejor de sentarse a hablar con nosotros, de darnos confianza, y yo no tenía esa confianza para tal vez abrirme a mi madre en aquel momento, pero era cierto que la que estaba en el Señor en ese momento era ella, ¿no? Y nada, pues yo en principio, la familia, yo tenía otra familia, como si dijéramos, que estaban más cerca de mí, que yo tenía más confianza, y yo fui a abrirme a ellos, a intentar abrirme a ellos, y lo hice. Y claro, ellos son gente que no tienen a lo mejor lo que nosotros tenemos hoy en día. Y ellos, pues claro, intentaron ayudarme a su manera. Correcto. Intentaron, pues, sacándome, llevándome a Murcia, paseándome. Y recuerdo que una persona de confianza mía, recuerdo que me dijo: tu marido tiene dinero, y en aquel momento nosotros vivíamos bien, no nos faltaba nada. Y yo le dije: sí que tiene. Y me dijo: pues si tiene, dile que te lleve al mejor médico que encuentre, porque tú te has vuelto loca. Da. O sea, eso fue lo que ella me dijo. Hoy entiendo que ella no podía, no estaba preparada. Y para mí era una persona importante en mi vida, pero no pudo ayudarme. Hoy entiendo que no supo porque no estaba preparada, ni tenía al Señor en su corazón. Entonces, pues bueno, pues yo recuerdo que nada, me fui a mi casa. Al día siguiente volví: vente, te vamos para allá, que te vas para allá, que te vamos a llevar a Murcia, nos vamos a ir a la confitería, vamos a tomar no sé qué, vamos a estar toda la mañana por allí. Pero yo iba, ya una cosa en mi corazón, los ojos, las pupilas dilatadas, que es que mi marido cuando venía me decía: pero Isa, ¿qué te pasa? Si que tiene hasta las pupilas dilatadas. Y yo puedo decir una cosa, yo no he tocado droga en ningún... Lo único que yo he tocado ha sido un poco de tabaco, desde que yo fumaba. Y ahí donde puedo unir un poquito lo que es la depresión con las adicciones, porque yo nunca soy fumadora, nunca. Era fumadora que a lo mejor cuando salía con algunos matrimonios nos juntábamos, me fumaba un cigarro o dos en la cena y ya está. Pero cuando yo empecé ya con este proceso así de nerviosismo y de ansiedad y de todo esto, ahí sí que comprobé yo que cada día me llamaba más el fumar. Entonces ya no solamente me fumaba 1 o 2 cuando salía con las amigas, sino que ya me compraba yo un paquete y ya en mi casa yo empecé a fumar. Empecé a fumar, me salía al balcón, en el comedor cuando los críos estaban durmiendo, porque no me gustaba fumar delante de ellos, me ocultaba de mi marido, de mi familia, porque yo, como nunca había sido así de fumar, no me gustaba que me vieran. Y nada, pero yo cada vez, en cosa de 2 o 3 semanas, que yo empecé así con la depresión así fuerte, yo vi que cada vez yo necesitaba más el tabaco y yo dependía más del tabaco. Se convirtió en un escapismo. A eso quiero que nos expliques, porque los que nos están escuchando muchas veces piensan que cogen las adicciones por la sustancia, por la adicción a esa sustancia, pero nosotros llevamos tiempo diciendo que no es en sí la sustancia, sino que es en el interior, que no está bien y es una manera de escapar la realidad que está viviendo. Me alegra que toques ese punto y profundiza un poquito más en ello. Pues sí, porque yo me salía al balcón y como estaba mal con depresión, me pegaba un hincha a llorar, y el tabaco, entre el llanto y el tabaco, pues yo ahí como que sentía ese... un poco de alivio. Ese alivio, claro, decía: ay, bueno, Señor, parece que salió aquí. Pero claro, por otro lado yo me sentía mal, porque yo no quería fumar, porque a mí nunca me ha gustado el tabaco, yo nunca... Sí. Entonces yo cuando terminaba de fumar, después me sentía peor. Y entonces le decía al Señor, porque yo no conocía al Señor, pero sabemos que dice que, aunque decimos que no conocemos al Señor, cuando tenemos una necesidad, así es. Cuando tenemos una necesidad, levantamos la mirada y decimos: Señor, ayúdame. Y yo creo que todas las personas en el momento determinado, está pasando un momento de depresión fuerte, o problemas, o situaciones difíciles, yo creo que todos de alguna manera clamamos al Señor. Y yo decía: Señor, ¿pero por qué estoy fumando de esta manera? Si yo no quiero fumar. Y yo decía: Señor, pero quítame esto, ¿pero por qué yo tengo que fumar? Entonces había en mí muchas respuestas sin contestar, había muchas cosas que yo quería, pero que no alcanzaba a entender ni entendía lo que me estaba pasando.
Bueno, total, que yo seguí con estas personas que intentaron ayudarme y una de las últimas veces que yo ya fui con ellas a Murcia a tomarnos algo para que se me pasara todo, yo recuerdo que estando allí, de pronto me viene una voz en mi interior, no voy a decir, fue una voz en mi interior que yo entendí perfectamente. Y esa voz me dijo, busca a tu madre. Y yo me quedé así porque ellas me estaban hablando, pero a mí esa voz me dejó porque fue una voz profunda en mi ser. Nunca nadie me había hablado así, pero era dentro de mí, no era fuera, era dentro de mí. Y yo me quedé así sin parar y de pronto me vuelvo a esas personas que eran buenas personas, practicaban religión, pero no habían tenido un nuevo nacimiento, un encuentro con el Señor. Y de pronto me vuelvo a ellas y le digo, no voy a venir más aquí a Murcia. Mañana me voy a ver a mi madre. Porque yo estaba pasándolo muy mal, pero no subí a la casa de mi madre en ningún momento. Fijaos cómo el enemigo nos atrapa y nos desvía con su artimaña, a veces con las personas queriendo hacer las cosas bien. Y vemos que muchas veces nos dejamos guiar por los buenismos, porque las personas están aquí, me quieren apoyar, son buena gente, pero las cosas de Dios muchas veces van muy separadas, las cosas espirituales van muy separadas de los sentimientos, de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Al día siguiente yo me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa estaba mi madre estaba en la peluquería. Entonces, mira, yo no podía esperar que mi madre llegara de la peluquería. Yo cogí, me fui para la peluquería y yo le decía, ay, ayúdame a que no forme ningún escándalo en la peluquería, pero yo necesito hablar con mi madre. Y justo cuando yo llegaba a la puerta de la peluquería, mi madre que salía. Y cuando llegué, sale la peluquera también, hola Isa, porque me conoce desde que yo la quería, yo, hola. Y yo no quería nada más que irme. Claro. Y mi madre pues saludaba a la mujer, pues sí, pues tiene 2 críos, pues está muy... Y yo decía, ay, mamá, vámonos. Mamá, ¿qué te pasa? Vámonos. Vale, me alegro mucho de verte, venga, vámonos, mamá. Yo no sé cómo me podía sujetar. Y cuando dimos la vuelta a la calle, dije, ay, mamá, ay, que el demonio me quiere matar, que quiere coger a mi hijo, que me quiere matar, que mi hijo está ardiendo, que lo veo ardiendo, mamá. Y mi madre se quedó, ¿pero qué te pasa? Mamá, yo no sé lo que me pasa, yo me acosté un día, la semana pasada y me levanté y yo no veo nada más que oír voces raras que me matan a mi hijo, que yo qué sé, cosas que veo a mi hijo, los veo arder y no puedo ayudarlo y una cosa que... Y de pronto se hace una realidad y luego ya no. Y vivía con una lucha interna impresionante. Claro. Entonces mi madre, claro, la mujer me dijo, venga, cuando llegamos a mi casa, tranquila, relájate. Me cogió, tranquila, relájate, tranquila, voy a llamar ahora mismo a la Paca. Entonces ahí fue cuando ya fuiste a los pies. Ahí fue cuando yo entré a los pies de Cristo. Pues esa es la siguiente pregunta, Isa. Antes voy a hacer una pregunta. Sí. Con todo ese tipo, porque ya llega se hace una bola, ¿no?, en la vida, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo lo llevaba con tu marido? Con mi marido. Porque eso tiene que ser muy difícil querer esconder algo que no puede esconder ya, ¿no? Mi marido cuando venía y yo me ponía a hablar con él se quedaba muerto. Claro. Porque él decía, ¿pero qué estás diciendo? Y claro, y él me decía, Isa, es que yo te veía las pupilas totalmente dilatadas. Él era el que se daba cuenta de que mis pupilas estaban totalmente dilatadas. Y mi cara era inflamada. Yo estaba... o sea, mi vecina de enfrente me notaba que yo estaba pasando algo por el físico. Porque claro, yo lloraba tanto, me tiraba tantas horas llorando que mi cara estaba desfigurada. Pero tú aparentemente, yo llegaba a mi casa y yo no sé... Era el Señor, era el Espíritu Santo ayudándome, porque la comida estaba todos los días en la mesa. Claro. La compra estaba hecha, pero yo no sé cómo lo podía hacer. Yo decía, pero yo como, si no sé si le echas a la comida. Llegaba mi marido, pues está buenísima. Y mi hijo, yo decía, Señor, pero lleva a los críos al colegio. Fijaros a qué nivel yo llegué de que yo no sabía si iba a llevar a mi hijo al colegio. Pero yo luego iba y los recogía y los traía a mi casa. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo después de todo esto? Nos habíamos quedado que había llamado a Paca. Sí, mi madre fue a buscar a Paca y Paca, la mujer, ese día dijo, ay, Isabel, no puedo ir, hija, porque es que me pillas, que me tengo, que mi nieto, que lo tengo malo. Y me dijo, pero no te preocupes, escucha, tu hija puede conducir. Y dice mi madre, pero si está allí pegando gritos como una... no la podemos sujetar, si mi marido está allí pasmado, si los tiene pasmados los dos. Y le dijo, dice, escucha,
pues mira a ver si puede conducir, voy a ponerme a orar y vete a casa de María y de Silvia. Y yo recuerdo otra escena que fue cuando me monté en ese coche, hubo algo curioso, que lo voy a compartir. Y fue que yo, cuando mi madre me hablaba del Señor y me quería invitar a la iglesia, yo siempre le decía, escucha, ¿y qué pasa? ¿Que aquí en la iglesia católica no está el Señor, no está lo mismo? En todos lados, si el Señor está en todos lados, si el Señor está en todos lados, ¿qué pasa? Que allí sí, aquí no, ¿no? Y me pasó una cosa muy simbólica, y fue que cuando yo me monté en el coche llevaba un rosario colgado, que me lo habían dado personas para que me protegieran y todo eso. Y cuando me monto en el coche, se monta mi madre al lado, hago así, miro el rosario y hago así, lo engancho, lo arranqué de cuajo, y lo tiré fuera. Me hace así mi madre, ¿pero por qué hace eso? Digo, porque eso me hace daño. Y lo tiré. Y dice, mi madre se quedó, porque ella no me dijo nada, nadie me obligó a mí a nada, Claro. pero en ese momento yo entendí que eso no era bueno, a mí no me hacía Se bien. notaba ya que el Señor te estaba llamando, Isa. Eso es revelación. Eso no puede ser, venga, voy a coger esto, lo voy a quitar yo. Sí. Eso ya... Y entonces cogimos el coche, por eso te digo que fue el Señor guiándome en todo. Sí. Y cuando llegué a la casa de Silvia, estaba... Para los que nos están escuchando, Isa, di así un poco por encima, ¿quién es Silvia? Bueno, pues Silvia es la pastora que hoy en día tenemos en el Centro Cristiano Besaida. Como dijéramos, nuestra madre espiritual, es nuestra guía. Para mí ha sido una pieza importante, importantísima en mi vida, para todo el proceso de sanidad y de liberación que el Señor ha hecho en mi vida. Yo para mí la honro, la amo, la quiero, y a ella, a su esposo, a su familia y a todos, en general a todos, porque yo sé que en aquel momento pues no solamente ella, había también gente alrededor, como en este caso su madre, María, que también estuvo ahí. Yo en aquel momento conocía a María, no conocía a Silvia. Y recuerdo que llegué a la casa de María, ella me conocía a mí porque yo había estado viniendo al Señor antes, y cuando llegué a la casa me tiré para el cuello de ella, la abracé y empecé a llorar. Y María empezó, recuerdo las palabras que dijo la mujer, la madre de Silvia. Gracias, Señor, por traerla. Gracias, Señor, por guardarla. Gracias, Señor, porque tú sabes que desde que ella se fue estamos clamando porque ella es tuya, porque ella tiene un llamado tuyo, porque ella es tu hija. Y mire, me está erizando todo el cuerpo. Recuerdo las palabras que ella soltó sobre mi vida en aquel momento. Yo no entendía nada, pero aquello cuando yo abracé a aquella mujer, para mí fue como un río de agua viva, que yo noté un alivio, un descanso, una cosa cuando yo llegué allá a la casa de ella. Entonces cuando yo ya me calmé y dejé de llorar y de abrazar a la mujer de orar en aquel momento, pues entonces me volví a Silvia, que estaba allí, y su madre, mira, esta es mi Silvia, es la pastora, ella vino después de irte tú estuviste aquí, el Señor puso la semilla, luego te fuiste tú, y luego el Señor trajo a Silvia y a Juan Miguel. Primero estuvimos Enrique y yo, que Silvia y Juan Miguel aún no estaban, entonces Juan Miguel estaba en lo suyo. Quien quiera ver el testimonio de Juan Miguel, en el primer programa está. Y estuvimos, bueno, un añico más o menos, un añico y medio reuniéndonos, luego nos fuimos y después después vino Silvia y vino Juan Miguel, después de irnos nosotros. Entonces yo no la conocía a ella, entonces en aquel momento me la presentó María y yo pues nada, no, me presentó. Y entonces ella empezó a decirme, tranquila, no te preocupes, que eso el Señor te va a ayudar, oró por mí, me dijo los horarios de las reuniones, me estuvo explicando un poquito, me hablaba de la palabra, y yo notaba que cuando ella me hablaba de la palabra, yo sentía como cuando a Saúl David le tocaba el arpa. Descanso. Alivio, yo sentía un alivio, sentía un descanso, que yo sí, decía, ay, madre mía, si esto es lo que yo necesito. Y empecé a ir a hablar con Silvia. ¿Qué pasa? Que se despertó en mi interior, algo que a mí me atraía. Yo no quería nada más que hablar con Silvia, estar en las reuniones, que me hablaran de Dios, escuchar, me sintonicé la emisora cristiana, me sintonicé todo, la televisión, la radio, y en mi casa yo no tenía nada más que todas las puestas, la emisora, la música, las canciones, la adoración, la alabanza, me quebrantaba, me tiraba al suelo, hacía charqueros de lágrimas, y lo voy a decir, y de mocos. Y yo decía, pero me encontraba mejor, me encontraba alivio.
Y luego me iba a casa de Silvia, le llamaba: Silvia, ¿puedo ir? Me tiraba a lo mejor hablando con ella, me decía: anda, vente para acá, para mi casa, vente que te invito a un café. Y me iba para allá y allí empezaba a hablar, y una vez que yo empecé a hablar con ella, ella me hablaba de las cosas del Señor y me iba explicando, yo empecé a abrir mi corazón. Claro. Cosa que, aunque yo había ido a casa de mi madre, a casa de estos familiares que intentaron ayudarme, yo no encontré esa confianza para yo poder llegar y hablar realmente lo que yo estaba viviendo y abrir mi corazón. Y empezó un despertar en mí fuerte de las cosas de Dios, del Espíritu. Empecé a oír las prédicas, iba a todas las reuniones, pero había en mí una gana de una sed de las cosas de Dios, que yo recuerdo que decía: Dios, es que me daba patada en el culo. Por eso, y cuando digo patada en el culo, era una gana de que llegara la hora de la reunión, una gana de que poder llegar a la casa de Silvia y poder hablar con ella, y poder contárselo todo, y que ella me orientara, y que ella me dijera, y que ella me diera. Era como que cada vez que yo llegaba allí había un renuevo dentro de mí. Entonces yo cogí un celo que yo me despertaba, y el único pensamiento que yo tenía era ir o a escuchar la palabra. La primera: vámonos, no tenía nada más que ganas de llegar a la iglesia, de que me hablaran, de escuchar la palabra. Y yo estaba allí, fue así como quería oírlo todo, quería cogerlo todo. Cuando oraba, el Señor levantaba las manos, me quebrantaba: Señor, ayúdame, Señor. Era un clamor de mi alma, había un clamor, yo quería que el Señor me ayudara. Y nada, pero antes se me ha escapado una cosita, antes de yo ir a casa de Silvia, yo fui al médico. Porque claro, me aconsejaron que fuera al médico. Y yo fui al médico, y el médico, pues cuando me vio, pues, me empezó a mandar, me mandó pastillas. Claro. Lo que pasa. Y yo, pues claro, empecé a tomarme las pastillas. Y yo me acostaba a dormir y me llamaban por teléfono: ¿has podido dormir? ¿Has podido descansar? Y yo decía: pues no, porque me tomo las pastillas y efectivamente mi cuerpo no se mueve. Se queda tranquilo, pero mi mente no duerme. Y yo sigo en mi interior con el mismo infierno. Yo seguía en mi interior con el mismo infierno, y era peor, porque cuando te movías, parece pero cuando no te quedabas así, que no lo podías mover, era peor. Entonces, bueno, pues nada, yo ya empecé a reunirme en la iglesia, empecé a ir los martes al culto de oración que era en casa de Silvia. Allí oraba, cuando yo llegaba nos poníamos a orar. Silvia oraba por mí, yo me sentía muy bien, iba entendiendo la palabra, más o menos, y bueno, y luego pues llegó un momento que ya Silvia, cuando ella me empezó a ver que yo, ahora tú pídeselo tú al Señor. Entonces pues yo empezaba: Señor, pero era un clamor con una fuerza, que no era, yo dije: Señor, si es que no soy yo. Había un clamor, una necesidad dentro de mí, y no era yo, era el Señor, era el Espíritu Santo a través de mi vida. Y yo cada vez me encontraba mejor. Entonces, pues nada, una de las veces que yo estaba en mi casa, mi marido y yo, estando en mi casa, resulta que yo tuve una de esas veces que yo digo: no sé lo que pasa, oía lobos, pero lobos que estaban en la ventana de mi casa y en la puerta de mi casa, y que venían a por mí, que querían mi vida, que me querían llevar. Ay, mira, qué guerra espiritual, Isa. Sí, una guerra espiritual fuerte. Una guerra espiritual. Y yo recuerdo que esos lobos, yo me asomaba por la ventana y eran lobos muy agresivos. Y yo decía: madre mía, cuántos lobos, ya han venido todos a por mí. Y yo, como yo estaba en esa lucha de que era algo en mi mente, que no era real, era algo en mi mente que se estaba... Pero yo ya llegué a ese entendimiento por lo que Silvia me fue explicando y por toda la palabra que se fue compartiendo. Yo llegué al entendimiento de que era en mi mente, pero no os podéis imaginar lo que pasó. Para que yo entendiera que era una lucha espiritual y que no era algo personal que el Señor estaba tratando conmigo y que estaba haciendo en mí, llegó mi marido a mi casa y entró. Y cuando mi marido entró, me vio otra vez una fiera, una loca. Y me dice: ¿qué te pasa? Y le digo: es que no oyen los lobos, no oyen los lobos. Y dice mi marido: ¡ah, sí los oigo! O sea que él mismo oyó la lucha que yo estaba viviendo y me dijo: sí los oigo, Isa, sí los oigo, pero muy fuerte. Y quieren hacerte daño, o sea, que querían hacernos daño, que venían a por mi casa. Sí, que venían a por mi casa, que querían hacernos daño.
Y entonces Enrique cogió la Biblia y dijo, mira, vamos a coger la Biblia y vamos a empezar a leerla en voz alta y con fe. Porque ella estaba, a raíz de esto, yo cuando empecé a ir, él ya empezó a venir a la iglesia conmigo, porque como me vio tan mal, y empezó a verme que yo empezaba a mejorar, pues ya él, a raíz de verme a mí, lo que yo estaba viviendo, él no le tuve que decir, o sea, le dije, Enrique, vamos, me dijo, sí, además que ella llevaba algún tiempo diciendo, Misa, tenemos que empezar a buscar, a conocer algo del Señor. Qué bueno. Pero no se había dado el momento. Entonces, a raíz de eso, cuando yo le dije, Enrique, y él me dijo que sí, yo tengo que decir que yo puse el primer día los pies en la casa de Silvia y de María, pero al día siguiente, o sea, la reunión siguiente que yo me presenté en la iglesia, mi marido vino conmigo desde el primer momento, estuvo conmigo apoyándome. Eso es muy importante. Y fue una manera, yo entiendo que fue un llamado para los dos. Y quiero honrar a mi marido, porque fue así. Desde el primer momento, él vino conmigo a las reuniones. Y estuvo ahí. Además me decía, vete, escucha la palabra, habla con Silvia. Si hay reunión de mujeres, déjate un bocadillo cuando yo venga, vete. Escucha la palabra. Su marido se llama Enrique, viene también a la iglesia y él tiene un llamado muy poderoso y también tiene un programa en la radio y en YouTube. Se llama Un aliento en las prisiones. De verdad que es un aliento de vida en las prisiones. Y es de bendición. Os recomiendo que busquéis el programa y lo escuchéis. Sí. Bueno, pues nada, ¿por dónde íbamos? Y bueno, creo que no hemos quedado por el tema de las pastillas. Sí. Que el médico me mandó las pastillas, pero a mí eso, yo me ponía mal. Y una de las veces que yo estaba en la habitación orando y estaba clamando al Señor, me volvió a venir esa voz que yo tuve en Murcia cuando me fui con esta gente. Y recuerdo que esa voz me dijo, tira las pastillas a la basura. Yo soy el médico de los médicos. Muy fuerte. Y yo Muy dije, fuerte. Recuerdo que yo miraba para la casa y yo decía, pero esa voz ¿de dónde ha venido? ¿Esa voz de dónde ha venido? Y me vuelve a repetir, tira las pastillas a la basura, porque yo soy el médico de los médicos. Y entonces yo dije, esto tiene que ser el Señor hablándome. Yo ya decía, esto tiene que ser el Señor hablándome. Y yo recuerdo que cogí el tubo de pastillas, me armé de valor y digo, me va a decir el médico después, pues mira, y la locura, bueno, tal, que yo cogí el tubo de pastillas, me fui al contenedor de la basura para tirarlo a lo más profundo, para no tener la tentación de poder ir a cogerlo y desobedecer lo que el Señor me había dicho en ese momento. Porque yo entendí en ese momento, ahí fue cuando yo entendí que esa voz era la voz de Dios hablándome. Amén. Y tiré las pastillas a la basura. Y nada, y siguió mi lucha de proceso de liberación, porque fue una liberación. ¿Cuándo empezaste a sentir que ya no estaban esas voces? ¿Qué fue ese cambio, ese rompimiento de cadena? ¿Cuándo fue? Pues mira, yo llevaba ya a lo mejor un mes, una semanica, 3 semanas, no sé si llegaría al mes, cuando yo iba y Silvia oraba por mí y yo me sentía cosas en mi interior que no sabía explicarlas. Y yo me venía a mi casa, yo me ponía a orar, pero ya había veces que cuando venía de la casa de Silvia, una de las veces que yo me vine, llegué a mi casa y empecé a vomitar. Sentí un vómito, que no sé por qué, una ganas de vomitar, y recuerdo que me fui al aseo porque me dio una asqueada y cuando llegué al aseo vomité. Pero ese vómito no era un vómito, era pues yo lo comía, así con la depresión que tenía no tenía nada en el estómago. Recuerdo que cuando vomité, ese vómito cuando salió de mí, me quemó a tal nivel que me quemaba desde el estómago, todo el esófago para afuera, la garganta, todo. Cuando yo terminaba de vomitar, yo me quedaba con todo hirviendo, que a mí yo no podía hablar. Y claro, yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Yo no sabía lo que me estaba pasando, pero había un vómito que salía de mí, que me hervía, que me quemaba, y era de dentro para afuera. Yo no tenía problemas de estómago, yo no tenía problemas de estómago. Entonces yo cojo, cuando al ratico llamo a Silvia y le digo, Silvia, me está pasando esto. Digo, yo no sé lo que pasa. Y me dice Silvia, ¿pero tú te encuentras mejor o te encuentras peor? Digo, pues no, Silvia, me quema, me hierve, pero mi mente ha hecho como se ha centrado en cosas que esta semana no podía yo controlar.
Y me dijo, dice, pues tranquila, que eso es de Dios. Y dije, ¿de Dios? Y me dijo, sí, vomita todo lo que tengas que vomitar. Y yo le dije, vale, yo todo lo que ella me decía lo tengo que decir. Todo lo que ella me decía lo hacía al dedillo, al dedillo. Y yo decía, pues vale, Silvia, pues nada. Volvía a orar por mí, venía a mi casa y desde lo mismo. Y ya llegó un momento que yo me metía en mi casa, en mi habitación, igual que cuando ella oraba por mí, me pasaba, yo ya también me ponía a orar o a oír una canción y me metía ahí en la canción, la vivía, y a mitad de la canción me tenía que ir corriendo porque me iba al aseo de mi casa y allí en mi casa y a veces en la iglesia. Entonces yo me di cuenta que cada vez que yo vomitaba, mi mente se ordenaba, mi mente se equilibraba. Cada vómito que salía de mí, mi mente se equilibraba, mi vida se iba equilibrando. Entonces me tiré tuve un proceso largo, Ya. No fue un proceso de la noche al día, tuve un proceso de varios meses, de vomitar mucho, de llorar mucho, de tirar mucho flema, de clamar mucho al Señor, pero en ese proceso el Señor fue ordenando mi vida de dentro hacia afuera. Quizá hay gente que a lo mejor esto que te está pasando no lo entiende mucho. Explícalo un poco. Así, ¿qué es eso que te pasó? ¿Qué es? Eso es liberación. Amén. Porque la palabra Amén. de Dios dice que el pan de los hijos es la Amén. liberación. Cuando uno recibe al Señor en su corazón y tiene un nuevo nacimiento, que fue lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo, cuando vio todo lo que el Señor hacía y con los milagros que hacía, dice que fue de noche a buscar a Jesús y a preguntarle y a decirle, vamos a ver, yo sé que lo que tú haces, que tú eres de Dios, porque lo que tú haces no es algo normal, es algo sobrenatural. Y Jesús se volvió y le dijo, Nicodemo todos sabemos que era un expositor de la palabra, era una persona de relevancia, de renombre, Maestro de la palabra, en una religión como cualquiera de hoy en día, pero no entendía cómo este hombre podía tener esas manifestaciones sobrenaturales. Y vemos cómo Jesús se volvió y le dijo, Nicodemo, Nicodemo, hasta que tú no nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces lo que yo viví fue lo que el Señor le quiso explicar a Nicodemo. Yo viví un nuevo nacimiento en el Espíritu, nací en el Espíritu. Entonces, una vez que uno nace en el Espíritu, Jesús cuando murió en la cruz, ganó una serie de beneficios para aquellos que creemos en Él y nos entregamos a Él. Entre ellos, uno es salvación, que es la primera. Yo pasé a salvación, pasé de muerte a vida. Amén. Y luego, lo siguiente que el Señor me dio fue el pan que le corresponde a los hijos, que es la liberación. Amén. Yo vivía esclava de una depresión, yo vivía esclava de una mente enferma, yo vivía esclava de una vida atada espiritualmente, y el Señor vino a liberar mi vida para que yo fuera libre en el espíritu y no fuera esclava de una enfermedad. Ahora, aquí quiero hacer un punto y quiero aclarar algo. Y es que todas las personas que viven una depresión tienen que coger las pastillas y tirarlas a la basura. Que todas las personas que vivan una depresión van a experimentar tal vez lo que yo viví. No. Lo quiero dejar claro porque esto fue un proceso que el Señor hizo en mi vida. Específicamente en mi vida. Y cada vida es diferente y cada persona es distinta. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, ve, cuando Pedro vio venir a Jesús andando por las aguas, se quedó sorprendido. Y cuando Jesús le dijo, no asustarse, no te asustes, que soy Jesús, que soy yo. Que ellos pensaban que era un fantasma. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Vemos que Pedro se levantó y por fe andó por las aguas. Pero esa palabra específica fue para Pedro, no para Juan, que tal vez estaría al lado de él. Entonces el Señor tiene un formato específico para cada uno. Conmigo, con mi proceso, trató así. Con cada uno el Señor lo puede hacer de diferente manera. No quiere decir por eso que todas las personas que tengan depresión, pues va a actuar el Señor como actuó conmigo, van a tener que coger las pastillas y tirarlas al cubo de la basura. No, porque yo tengo hermanas mías en Cristo que han vivido depresión y el Señor la ha tratado de otra manera diferente.
dentro de su tratamiento médico, el Señor ha ido liberando poco a poco sus vidas y el mismo médico se ha ido dando cuenta de la mejoría y el mismo médico le ha ido quitando el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no llevaba un tratamiento largo ni crónico. Yo apenas llevaba 3 días o 4 tomando las pastillas y no me hicieron el efecto que me tenían que hacer o el que yo esperaba. Entonces el Señor trató en mi vida de una manera distinta o diferente, como a lo mejor con una persona que tiene una depresión crónica y lleva muchos años enganchada a unas pastillas. Correcto. Y tiene una adicción. Correcto. Muchas veces el Señor la trae y poquito a poco la va liberando y poquito a poco se va cortando esa adicción, esa dependencia de las pastillas y el mismo médico y el mismo psicólogo o psiquiatra te las va quitando poco a poco. Aclaro esto porque no quiero yo incitar a nadie que esté con una depresión, decía, pues mira, la Isa, el Señor le dijo que tirara las pastillas a la basura y le quitó la depresión. Pues en mi caso fue así, pero a lo mejor en otro caso no, porque Dios trata con cada persona de diferente manera. Entonces que entendamos las cosas. Ser sabio. Seamos sabios. No quiere decir esto que el Señor vaya a actuar cada uno de una manera, cada uno tiene su testimonio. Exactamente. Fue una manera, yo clamé al Señor con mucha fuerza y el Señor se reveló, se manifestó en mi vida con mucha fuerza. Yo entiendo que el Señor me metió en esta depresión, que fue una depresión hasta que yo llegué de unos días, de una semana, fue la forma que el Señor sabía que yo iba a clamar a Él. Fue el detonante que el Señor puso en mi vida para que yo clamara a Él y Él se pudiera revelar a mí y yo pudiera entender que Dios existía, que Dios era fiel y que Dios era real. Fue algo personal conmigo. Así es. A mí. Entonces, eso quiero dejarlo claro, porque los médicos están puestos por Dios, son autoridades de Dios y tenemos que sujetarnos y someternos a ellos. Así es. Bueno, Isa, hemos visto cómo estabas antes, qué te pasó durante, hemos llegado al momento en el que ya el Señor dijo, rota cadena, eres libre. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuál es el fruto del Señor en tu vida? Bueno, pues a partir de ahí yo empecé a tener una relación con el Espíritu Santo. Empecé, yo ya, claro, con esos procesos que yo tuve, pues yo tenía mucha intimidad con Él. Me metía mucho en la habitación y aprendí a hablar con Él, aprendí a ir conociendo su voz, a meterme en oración, a observar cómo cuando nos reuníamos en el grupo de mujeres cómo lo hacían ellas. Yo me quedaba así con todo, empecé a leer versículos bíblicos. Silvia me empezó, ¿a ti qué es lo que te llama? Digo, a mí me gusta eso, me gusta orar, me gusta... Entonces dijo, sí, pues nada, pues venga, pues cuando eso termine ya empiezas tú. Y cada vez pues vas cogiendo más fluidez. Decía, pues mira, pues cada vez parece que fluyo mejor. Claro. Y cada vez pues tú oras más al Señor, luego me explicaron ya lo de los ayunos, el ayuno y la oración, empecé yo a hacer ayunos en mi casa, empecemos a hacer ayunos reuniéndonos los martes, orando y yo ya ahí vi como mi vida ya empezaba a despegar en el Señor y un alivio y la verdad que en todo ese proceso tengo que decir eso, que mi marido fue al compás mío, al lado mío. Y poco a poco me fui desarrollando, como si dijéramos, en el arte de la guerra, vamos a decirlo así, la intercesión. Y yo entendí de parte de Dios que uno de mis llamados era la intercesión, era a orar, era a clamar, era a ser agresiva en el mundo espiritual, porque dice que los agresivos arrebatamos el reino de los cielos. Entonces yo fui aprendiendo, el Señor me fue enseñando, el Espíritu Santo, juntamente con lo que ellas me explicaban a través de la Biblia. Isa, sé y soy testigo de que también has estado en las liberaciones. Tú has tocado liberaciones, porque precisamente estuve en la mía. Sí. Estuviste en la mía y doy gracias a Dios por tu vida, porque yo llegué y no sabía ni lo que era eso. Sí. Yo digo, ¿qué me está pasando? Y nada, me acuerdo que estuvimos allí en la iglesia de los Garres, lo hiciste muy bien y yo pues fui liberada. De allí me fui con preguntas que después ya se fueron solucionando, pero yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Qué me ha pasado? Sí. Entonces también has tocado la liberación. Sí,
cuando yo empecé con esos vómitos en casa, que yo, cuando Silvia me dijo, eso, ¿tú te encuentras mejor? Digo, yo sí, mi mente se pone más ordenada y mejor, sí, me encuentro más fuerte y me encuentro... Y Silvia me dijo, de vos de Dios, tú tranquila, tú vomita. Pues bueno, cuando pasó el tiempo, yo seguía vomitando y mi mente se ponía mejor. Entonces ya después Silvia me explicó que era un proceso de liberación, que el Señor, el Espíritu Santo me estaba liberando. Y claro, pero ella también estaba así un poquito tal, porque yo creo que yo fui la primera liberación de la iglesia. Yo creo que fue abrir ahí la brecha, porque Silvia tampoco había tenido nunca una experiencia así con nadie, ni yo tampoco. Yo decía, bueno, Señor, por si es de ti, yo como si dijéramos, dice, Señor, porque el conejo de India, me ha tocado a mí ser el conejo de India. Porque decía, bueno, pero tú te encuentras mejor. Y yo decía, pues yo sí, Silvia, pues nada, pues si te encuentras mejor, para adelante. Pero realmente no sabíamos lo que nos estaba pasando. Estábamos como un poquito así, conociendo y experimentando con el Señor. Porque, claro, Silvia decía, pues yo, Isa, yo creo que eso es del Señor. Y yo decía, pues sí, sé que yo me encuentro mejor. ¿Tú te encuentras mejor? Sí, mejor. Hasta que llegó un momento que yo estaba perfecta. Y entonces entendimos de parte de Dios, pues que nos había dado ese ministerio, el ministerio, o sea, de liberación, o sea, que nos había dado esa unción, que nos había dado ese don, que nos había dado eso el Señor para lo vivimos así. Y nada, y bueno, sí que es cierto que ya a raíz de ahí, pues me ministró Silvia, y ahí tuve una liberación ya más profunda, donde ya empecé a caminar con más rápida y más ligerica. Me dio unas pautas, cosas que tenía que hacer para mantener la liberación. Sí. Y luego ya sí que es cierto, pues yo ya como empecé en el tema de la oración y la intercesión, pues bueno, pues también ya me involucré en el tema de la liberación y estuvimos haciendo liberación en las dos juntas y vimos el respaldo del Señor, vimos vida. Hombre, vamos a ver, la liberación no es el todo. Lo digo porque hay gente que dice, bueno, ¿y cuánta gente pasa por liberación y al final está peor? Porque bueno, en la vida cristiana, toda la vida cristiana es un tomar decisiones con el Señor. Todos los días. Yo hoy puedo estar bien y puedo estar liberada, pero mañana tomo una mala decisión y lo pierdo todo. La lucha está en la mente, ¿no? Claro, es que el campo de batalla es en la mente, Claro. donde nosotros tenemos que ir venciendo en la mente. Si yo no soy capaz de vencer en la mente, pues al final termino otra vez atada, ¿no? Así es. Entonces, Como dice pero la sí que palabra, quiero decir las eso, siete porque es que peores. la gente se cree que la liberación es el todo. Ya. No, una persona para pasar por liberación tiene que tener muchas cosas claras en el Señor. Tiene que tener las cosas claras de decir, no, yo sé que el Señor es real, la fidelidad del Señor, yo me entrego y me comprometo a permanecer en el Señor. Entonces la liberación va a ser efectiva porque el Señor te va a dar como si dijéramos una ayuda, un empuje fuerte y tú a partir de ahí vas a seguir caminando. Y va a seguir el Señor liberándote en otras cosas, en otras áreas, porque tenemos muchas áreas, muchos puntos y muchas cosas que el Señor tiene que tocar en nuestra vida. Pero no es el todo. Si yo me voy atrás y si yo abandono los caminos del Señor, como tú has dicho, dice que vienen 7 peores a tu vida. El estado. Entonces, la liberación. Y luego gente que aún ha pasado por liberación, si yo no aprendo a tener una vida de búsqueda en el Señor, de oración, de ayuno, de reunión, de leer la lectura, yo poco a poco voy perdiendo esa liberación. Sí. Cuando nos descuidamos en el Señor, lo que hemos logrado le vamos cediendo terreno al diablo. Correcto. Si yo me descuido en el Señor, le cedo terreno al diablo. Así Y si le cedo terreno al diablo, coge otra vez fuerza en mi vida y vuelvo no a ese estado, sino a un estado peor, porque el diablo ya sabe que yo sé y yo tengo conocimiento. Así es. Así es. Entonces, el tema de la liberación también es un poquito delicado. Yo le doy gracias al Señor y digo gracias, Señor, porque puedo decir hoy en día que soy una sobreviviente tuya. Porque hay gente, y lo digo, que ha pasado por liberación y volvieron al mundo. Otros siguieron y se han mantenido en el Señor. La liberación es algo que el Señor nos da para que podamos crecer y avanzar en el Espíritu. Pero tenemos que ser maduros en el Espíritu y saber guardarla y atesorarla. Es una herramienta más, no es un todo, es algo que el Señor pues, te da Exacto. para ayudarte a tener un caminar pues mejor. Pero Por no ejemplo, es un todo. en tu caso ha sido efectiva. Sí. Ella la pasamos por liberación y ella se ha mantenido en el Señor hace ya muchos años, como me pasó a mí, y hemos visto un fruto en su vida y se ve el fruto en su vida. Pero luego hay gente que no, que pasan por liberación, pero claro, o son muy inmaduros
o son gente que al final lo que le tira es el mundo, o que están en el Señor un tiempo, se mantienen porque obedecen la palabra, porque realmente ellos entienden en ese momento, pero luego toman una mala decisión, deciden apartarse por una ofensa, por un trabajo, porque muchas veces el enemigo usa cosas para lo que sea. un trabajo, el dinero. Aparentemente usa cosas que no son pecaminosas, que aparentemente Son buenas, pero te desvían. Claro. Y claro, todo aquello que te desvíe, pues te aleja más del propósito y te aleja más del Señor. Entonces, claro, eso es lo que terminas perdiendo todo lo que el Señor te dio, lo terminas perdiendo. Entonces, por eso yo digo que yo, incluso en el proceso de mi vida de cristiana, yo he vivido procesos donde yo me he tenido que autoliberar, porque el polvo se nos pega en el camino. Correcto. Claro. Entonces, ha habido momentos en mi vida que he tenido que hacer un parón, presentar un ayuno y decir, Señor, saca esto de mí, porque esto no es normal, esto que me está pasando, estos síntomas no son normales. Entonces, la vida del cristiano tiene también que enfocarse en todo eso, en conocerse a sí mismo, en saber cuando hay algo que no está funcionando dentro de él, porque es un alma que no solo el Señor nos la ha dejado para un momento, es un alma más que nos acopla al Señor en nuestra vida espiritual, que si sabemos darle un uso correcto, cuando tú notas algo en tu vida, cuando se te activa ese detonante, esa luz roja que te está diciendo peligro, tú digas, ayuno y oración, alto y hecho fuera de mi vida. Y entonces el Señor va en el caminar contigo, te va ayudando a autoliberarte de cosas que tú percibes y sabes en el espíritu que no son de Dios, que se te han pegado en el camino, o que el Señor te está mostrando, saca esta piedra, que esta piedra te la estoy revelando porque me está estorbando. Se nota, ¿no? La estoy escuchando, se nota ese carácter en Cristo que tiene Isa, ¿verdad? Ese carácter de guerrera. Isa, pues creo que estamos llegando ya al final del programa, pero antes de nada quisiera decirle algo, ¿quieres darle algún consejo a aquellos que nos están escuchando que tienen depresión? ¿Qué es lo que le diría a esas personas? Pues mira, yo le diría que clamaran al Señor. Y aquí voy a leer en Salmos 42 algo que el Señor me habló también en aquel momento y en varias lecturas, pero sobre todo me hablaba mucho en los Salmos. Para toda aquella persona que esté viviendo una depresión, dice el Señor, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Y dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es que no llevo las gafas, pero bueno. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Y me voy a parar aquí, porque lo que quiero decir es que las lágrimas que salían de ella y el clamor es lo que hace que el Señor realmente pueda actuar en tu vida. Cuando tú tienes una depresión y clamas al Señor, el Señor te va a responder, el Señor es fiel. Pero hablo de depresión, hablo de enfermedad, hablo de problemas, hablo de situación que estés viviendo. Si tú clamas al Señor, el Señor te va a responder y va a mover a aquellos hijos suyos para acercarlos a ti y que tú te puedas acercar al Señor. Como mi alma, como clamaba con lágrimas este personaje en los Salmos lo escribió el rey David. Con ese clamor, decir, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma necesita de ti, estoy seca, porque cuando venimos al Señor venimos secos, y cuando estamos en depresión estamos secos, estamos viviendo un desierto interior, y necesitamos que se abran ríos en medio de ese desierto, y necesitamos clamar al Señor y tener un encuentro personal con el Señor. Cuando uno se pone delante del Señor con un corazón sincero y le dice, Señor, no puedo más, que fue lo que me pasó a mí, yo no puedo más, o te revelas a mi vida o yo me muero. Así es. El Señor responde porque Él es fiel. Así es. Entonces, en todas las situaciones el Señor interviene si nosotros realmente clamamos con un clamor sincero. Ese es el único antídoto para que el Señor actúe.
Y después el Señor irá haciendo, irá mostrándote, irá enseñándote, pero el Señor va a venir, te va a hablar a tu corazón, te va a mostrar y te va a guiar para que tú lo puedas conocer, porque Él es el más interesado en que nosotros lo podamos conocer. Y Él nos ama mucho más a nosotros que nosotros a Él. Entonces, teniendo esas cosas claras, que en toda situación que yo viva, si clamo de verdad, de corazón y con fe, Dios me va a responder, hermanas, tenemos el camino abierto, porque su palabra se convierte en lámpara a nuestro camino, y sea lámpara a nuestro camino, para que podamos avanzar con la luz de Cristo en nuestra vida. Entonces la palabra es lámpara a mi camino, lámpara a mi vida y lumbrera mi camino, creo que es, ¿no? Que no me salía. Sí. Lámpara a mi vida y lumbrera mi camino. Así es. Y esto, unido a una buena iglesia, donde el Espíritu Santo sea el que esté gobernando, y te pongas bajo la cobertura de gente preparada, escucha, no hay problema, situación ni depresión que se te pueda resistir. Yo te invito a que si necesitas ayuda, Centro Cristiano Besaida, en Beniaján, en Los Garres, en el Camino de los Pinos, estamos para lo que necesitéis. Que Dios bendiga. Amén. Amén, amén. Pues ya está, muchísimas gracias, Isa, por venir. Y nada, a vosotros deciros que nos vemos el siguiente mes, y recuerda, y siempre di no a las adicciones. Amén. Hasta luego. Hasta luego.